La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Hoy vamos a hablar de migración con gente que lo ha vivido, que ha conocido la situación de los migrantes de primera mano, Diana Verónica. Exacto. Precisamente se trata de eso, de los que han logrado pasar al otro lado en su intento por una migración de manera irregular, también hay que decirlo, y saber cuáles son las condiciones, Tony, a las que se enfrentan quienes migran y lo hacen de manera irregular y a todo lo que se enfrentan. Oscar Luna y Raúl Benítez de la revista Disruptiva están con nosotros. Hola Oscar, bienvenido. Bienvenido, Oscar. Hola, ¿qué tal? Un gusto acompañarlos de nuevo. Siempre nos encanta que venga Disruptiva. Raúl, bienvenido. Muchas gracias. Raúl Benítez también del equipo de Disruptiva, bienvenidos ambos. El poco memorable Raúl Benítez, según Diana Verónica. Pero ahora espero me recuerden. Sí. No. Disruptiva.media es la revista y ya son 4 entregas, ¿verdad? Hoy subimos la 4ª entrega sobre este proyecto y probablemente el miércoles haya una 5ª entrega porque estamos tratando de aguantarla por un suceso que sabemos que va a ocurrir dentro de poco. Que tiene que ver con el TPS. Diasporanification, asilo, un sistema colapsado, vivir en otro país no es vida, tiene que ver con el trabajo, mitigar por qué seguimos migrando, y la 4ª entrega se titula... esa es. No, la 4ª viene después de... Es la tercera. Después del anuncio relacionado al TPS. No, después de su programa subimos la 4ª entrega. Hoy. Que tiene que ver con un migrante relatando todo su viaje. Desde que salió de acá hasta que llegó... Hasta que logró llegar, exacto. A ver, Oscar, contanos, entonces para hacer estas entregas se fueron a la ciudad de Houston. Fuimos a Houston, estuvimos ahí muy cerca de la organización que se llaman Crecen, que es casi que el segundo consulado, le dicen, allá en Houston. Crecen, es una ONG. Sí, es una organización que básicamente ayuda a los migrantes de forma legal, también de alguna forma los ayuda con dinero, porque los coloca, les dice a una iglesia, por ejemplo, mire, esta familia acaba de venir, pero no tienen absolutamente nada, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudarlos? Y entonces ya organizan ellos como colectas o ayudas para familias migrantes que llegan a nada, o sea, que llegan a tener nada y a ningún lado. Entonces, que esa es la realidad del 90 y pico por ciento. Y cuando decimos a nada, Oscar y Raúl, es personas que lograron, atravesar el famoso muro de manera ilegal, o sea, no tienen opción de ir a un juez de migración, no tienen opción de, o sea, están ilegales. Están totalmente ilegales, eso es lo que vamos a matizar, parte de tu pregunta, porque sí ha subido bastante la parte de pedir asilo. Allá, por lo menos en Houston, por eso decidimos, porque era como la parte informativa, abrir con ese primer video, porque el sistema de solicitud de asilo en Estados Unidos está colapsado. Entonces ellos nos dicen que tenían unas personas hasta 2 años de estar esperando que un juez les dijera si sí aplicaba su solicitud o no. Entonces tienen 2 años de no poder hacer nada, o sea, es bien difícil. ¿Y a qué recurre esta gente? A ser jornalero, que es cuando te vas a una gasolinera o ferreterías. Allá hay 2 ferreterías, a los parqueos, ambas son Home Depot, ¿verdad? Hay varios puntos, pero digamos que los 3 de los puntos principales son exactamente los parqueos de 2 Home Depot de Houston y una gasolinera donde llegan todas las personas a recoger a los que estén interesados en trabajar en los cultivos por el cercanos. Por el día. A veces, por hora. A veces no solamente por el día, a veces les dicen quién se quiere ir 2, 3, 4 días de una sola vez, se van. O sea, lo que les importa a ellos es poder tener algo, ¿verdad? Y quieras o no, ese tipo de trabajo, al fin y al cabo,
se remunera bien. ¿Cuánto ganan? ¿Dónde viven antes de llegar ahí? Mira, en uno de los videos sale como la tabla que logramos conseguir que sea consensuado entre organizaciones y entre sindicatos. Lo menos son $15 la hora, lo menos. De ahí hay otros matices, como si te dedicas a la mudanza y tenés tu camión, puedes llegar a ganar 160. Entonces, ¿por qué estás poniendo tu camión? ¿La hora? Sí. Entonces, pero estás poniendo tu camión y estás cargando las cosas y etcétera, y manejás, etcétera. y descargas y colocas. Entonces, o sea, los salarios en realidad, y eso te lo dice también mucha gente, sí se oyen como bien apetecibles, ¿vea? Porque, atractivos. Sí, claro. El problema es que es un gran sacrificio, ¿vea? Es un sacrificio bien horrible, sobre todo porque a pesar de que Houston es una ciudad muy barata, o sea, no es irte a Nueva York, otros, ¿no? Ni a San Francisco. Exacto, a Washington, que todavía es caro, no te alcanza con una cosa. O sea, tenés que tener tu trabajito en el día, descansar una hora o descansas la hora en la que te moves de lugar a lugar y después a hacer limpieza en casas o en oficinas o a cuidar ancianos. Niños o ancianos. Sí. ¿Cómo saben? Vaya, porque pasaste. Estás esperando que un juez te reciba para que decida si tu solicitud de asilo político es válida o no. Y mientras tanto, andás ahí adentro de Estados Unidos. Pero no en la libertad, sino tenés que estar en el total anonimato porque sí te pueden deportar. O sea, la única forma en la que puedes estar tranquilo es que un juez diga sí aplica su solicitud, que no te la han dado. Pero si sí aplica, te ponen rastreadores o pulseras y te dan un permiso para que trabajes. Entonces ya con eso, ya si se tardan los 2 años, los 2 años más para revisar bien tu caso, pues se tardan esos 2 años, pero estás con papeles, que eso hace una gran diferencia ya. Y eso mismo lo dice la gente de Crescent, que una vez que ya tiene alguien un permiso para poder trabajar, ya puede aplicar o aspirar a otro tipo de trabajos. Ya no solamente es el trabajo de jornalero, sino que pueden incluso ellos nos hablan que hay 2 tipos de trabajos que son bien demandados o que la gente aspira a tenerlos, que es dentro de las refinerías de gas o de petróleo, perdón, porque en Houston es una zona donde se extrae bastante petróleo, y el otro es en la zona médica, porque también tiene una zona médica bastante grande, entonces muchas personas quieren ir a trabajar ahí, y por eso también la gente con TPS trata de cuidar su TPS para poder poder aspirar a estos puestos. O sea que las historias van con estas personas que están antes de ese paso, o sea que lograron pasar la frontera, pero están ilegales y tenés que vivir en el anonimato, dijiste, Oscar. ¿Cómo hacen para solicitar entonces una audiencia con un juez de migración para presentar su solicitud de asilo político? Vaya, eso lo pueden hacer a través de organizaciones como Crecen o irte donde un abogado, vea. Allá fuimos a una ciudadela casi que han hecho, que era para atender migrantes, que ahora ya no hay tanto latino, porque ahora también hay un montón de migrantes de Europa que también requieren asilo, requieren quedarse en Estados Unidos. Entonces, va donde un abogado o donde una organización y les decís, miren, este es mi caso. A mi hija o a mi hijo lo amenazaron las pandillas en El Salvador. Entonces, estos abogados empiezan a construir tu caso para ver si de verdad aplica o sea, lo que sí es que vaya, esta gente ya no le gusta, por duro que se escuche, perder el tiempo, porque si no tenés un buen caso, antes probablemente te lo peleaban y decían, bueno, vamos a ver qué se hace, vea. Ahora ya no, porque es demasiado tiempo de espera y a eso le sumás una dificultad más para el migrante ilegal, ¿verdad? Que los precios para aplicar a ese solo de abogados van entre $2,500 y $10,000. ¿Por el caso? ¿O solo porque te reciban y porque traten de construirte eso? Y la solicitud de asilo cuesta $5,000. Además tenés que pagar por... Exacto. O sea, tenés que tener por lo menos de $15,000 a $20,000 para gestionar... De $7,500 a $20,000 para gestionar una solicitud de asilo. A eso agreguemos que ¿cuánto les cobran los coyotes?
Pues eso varía bastante. Hay gente que nos ha reportado que van de 12,000, pero yo he escuchado incluso personas que me han dicho que ya están cobrando 17 por pasarte. Claro, Ay. ¿verdad? Que con 17 te aseguran que llegas completito y es hasta tu súper destino. VIP, o sea, 17,000 aviones es, es mojado VIP. VIP. Por decirlo así. Exacto, o sea, va VIP y llegas. ¿Y cómo se aseguran de que vas a llegar? Tiene que tener acuerdos en el camino, definitivamente. Tienen acuerdos con absolutamente todos. Parte de lo que se publica en la entrega de ahora, dentro del testimonio del migrante, nos cuenta que hay un punto en el que ellos les comentan, los coyotes, que ellos tienen que tener cierto acercamiento con las mafias para que puedan pasar todos tranquilos. Igual, otra de las personas que entrevistamos, que son fotoperiodista Víctor Peña del Faro, él comenta también eso, que es necesario siempre viajar con un coyote, porque si no, en realidad uno está arriesgándose por completo. Porque el coyote ya tiene nexos con ya tiene arreglos estos con todos, grupos de poder, ya llámese sabe, narcotraficantes, crimen organizado, etcétera, etcétera, que te Exacto. protegen en el trayecto. Exacto. De hecho, al migrante hasta le piden un nombre antes. Y él fue como, y dio otro nombre. Pero después le dijeron, no, mira, es que si te perdés y una de la gente que trabaja para nosotros te halla, no te va a hacer nada, sino que te va a devolver al punto donde te quedaste, porque también incluye ese servicio. Ajá. Oscar, Raúl, ¿qué testimonios son los que más les impactaron o les llamaron la atención? Vaya, creo que había una abogada, no era abogada, pero trabajaba en algo de servicio legal, hondureña, que se fue con su mamá, solo con su mamá, porque al papá no nos quiso decir qué tanto le pasó, porque él intentó irse solo, pero ya no se quiso ir con ellas. Entonces, dice que están casados, llevan 20 años de sus papás juntos, pero están separados, él en Honduras, ellas en Estados Unidos. Ellas lograron pasar, pero el papá sufrió una situación tan traumática que él ya no se animó a volverse a ir una segunda vez. O sea, él dijo, no, basta. Imagínate para que un si hombre se van, diga, yo no lo vuelvo a hacer. Y de ahí creo que, o sea, las historias de impacto siguen siendo las mismas siempre, ¿verdad? O sea, porque son crimen organizado, todo lo que te puede pasar en México, asaltos, los retenes, la policía que te extorsiona básicamente, tanto en Guatemala como en México. Pero vaya, cuando te dicen, se vino una familia entera de Chalate, creo que era una, y de Huarjila la otra, o sea, de Huarjila parece que se fueron más de 50 personas juntas. Pero bien para raro, ver ¿verdad? si- Porque Huarjila, al norte de Chalatenango, supuestamente todas estas comunidades al norte de Chalatenango no viven como se vive en el resto del país, el tema de la violencia, de pandillas, son comunidades controladas. Pero yo creo que, o sea, no solo creo que tiene que ver con el componente de violencia, sino también con el componente económico, ¿vea? Ujú. Todos sabemos que desde hace un tiempo la economía no está tan bien, la inflación está creciendo, está bien alta. No se ve por dónde de momento una mejoría, por lo menos para las familias, ¿vea? Porque se presentan otro tipo de indicadores donde que las exportaciones, que todo esto, que no sé qué, pero creo que realmente las familias están muy mal, la mayoría de familias salvadoreñas. Entonces ese es otro gran factor de migración, ¿vea? Y otro de los datos que refuerza el tema, que no solamente es el tema de violencia, que la violencia sí ha influido mucho, es que a pesar de que digamos que estamos viendo una etapa distinta y que de parte de la seguridad se nos viene dando ciertos mensajes como que ha bajado la violencia o ha bajado el índice de homicidios, se siguen yendo a diario más de 250 personas a Estados Unidos de manera ilegal. Bueno, hay o que decir irregular. que también la reunificación familiar es otro factor que influye mucho, ¿verdad? Es un factor, y también creo que ya tenemos que poner a la par del factor económico y el factor violencia, el factor cambio climático, ¿vea? También. O sea, creo que si sos una familia que vive de estar sembrando y o se te pudre todo porque llovió demasiado o tenés sequía no te queda otra más que o te inundás, simple y sencillamente, o te inundás. Entonces tenés que ver para dónde migrás. Y vaya, de ese creo yo
de esos 3 factores, para el cambio climático es para lo que menos estamos preparados, ¿verdad? Porque ¿hace cuánto fue que pasó una semana lloviendo y casi se inunda todo San Salvador? Entonces sí creo que, y aquí como que somos un poco negacionistas, ¿verdad?, del cambio climático, porque no veo no que se pase hacen nada. los suficientes esfuerzos. Exacto, y no se firman algunos acuerdos, creo, que tienen que ver con eso. Entonces, eso está muy lejos de solucionarse, pero muy lejos. Ok, hablemos de los casos. Tony les preguntaba. Sí, a ti, ¿qué testimonio es el que más te A mí impactó? fue un testimonio un poco distinto el que me impactó. Fue más un testimonio de conocer a un salvadoreño que ya tenía 20 años de estar viviendo en Estados Unidos. No me terminó contando exactamente cómo fue que llegó, pero cuando yo entré a su local o a su negocio, fue como un impacto visual. Visual en el sentido de que es una persona que se dedica a la fotografía, pero no solo se dedica a la fotografía, sino que también vende discos. Y no solo vende discos, sino que también tiene su tienda de productos nostálgicos. Vende churritos, vende pan, vende bebidas. Entonces es todo en un solo lugar. Pero había una puerta y detrás de esa puerta lo que tenía era su estudio fotográfico también, donde tomaba todas las fotos de grabaciones. Entonces fue sentarme a platicar con él y al final terminamos publicando una galería fotográfica de Miguel Ayala, que me pareció a mí como uno de esos personajes con el que hay que conversar, ¿verdad? Y hay que por lo menos documentar lo que está haciendo. Tiene 20 años de estar ahí. Tiene 20 años de estar, él ya está de manera legal. Eso te iba a preguntar, ajá. Y prácticamente desde el día 1 siempre en Houston. Y se acogió a asilo político. ¿Cuál fue su proceso? Pues entiendo que empezó con el tema de TPS, pero de ahí se fue regularizando y él ya tiene su propio proceso aparte y logró ya estar de manera estable y ser residente. De manera legal. Uh-huh. Ajá. Entiendo que se vienen anuncios importantes esta semana sobre el TPS, ¿verdad? No sé si esta semana, pero en poco tiempo. De todos modos, recuerden que ya en diciembre vence el TPS de los salvadoreños y la última ampliación, ¿verdad? Ajá. El 31 de diciembre. Ajá, que tenía que ver con el litigio Ramos Mallorca, ¿verdad?, que se está llevando en Estados Unidos. Entonces, tienen que decir algo ya, porque a partir de octubre los empleadores de la gente que tiene TPS les tienen que ya pedir, vaya, y entonces ¿se va a renovar o no? Porque es una cosa de ley. O sea, 3 meses antes los empleadores tienen que pedirle algún tipo de estabilidad, ¿verdad?, o sea, a los trabajadores. A finales de septiembre. Sí, nos está quedando un mes y... Sí, 2 meses. Entonces, tienen que resolver ya qué pasa. O sea, el peor de los casos es que no se renueve el TPS y tendrán entre 9 y 18 meses los salvadoreños para ver qué hacen. En el peor de los casos. Que parece que eso es lo que va a pasar. Que parece que eso es lo que va a ocurrir, parece. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. La producción nos está pidiendo la pausa para el desayuno. Ya regresamos. De la mañana. Diana, Verónica y Tony. Ocho de la mañana, 38 minutos. Estamos conversando con Oscar Luna, Raúl Benítez. Raúl Benítez de Disruptiva. De revista Disruptiva, sobre estas, hoy será la 4ª entrega de una serie de audiovisuales sobre la situación de los migrantes en la ciudad de Houston. Estamos hablando sobre, las causas de la migración. Yo creo que, siguen siendo las mismas, varían. ¿Por qué se sigue yendo la gente, Oscar, después de esta investigación que ustedes han hecho? No varía. Creo que los factores, como te lo decía antes, son los mismos. Seguridad, económico, cambio climático ahora, que creo que podemos
agregarlo. Y sí hay uno nuevo que por lo menos la gente allá en Houston, las organizaciones y gente como Cristosal aquí lo identifican como uno nuevo, que es el asilo político. Hay mucha gente pidiendo asilo político. En esta organización habían varios ex policías, ex PNC, que estaban buscando asilo político allá. Y es básicamente porque temen que algo pase en este país, que por el momento estamos en un estado de excepción bastante prolongado, donde no hay una seguridad jurídica. Entonces, ellos temen por represalias. Sí. Por su trabajo como policías. Se han ido para allá. Y si hablas con gente como Rina Monti de Cristosal y te dice que ya eso es una nueva causa de migración que tenemos que tener en cuenta. Pero ¿en base a qué sustentan su solicitud de asilo político? O sea, ¿qué es lo que argumentan? Acuérdate que eso podés hacer desde, X cuentas me atacaron porque di mi opinión, una opinión disidente a lo que están diciendo. Y dentro de esas X cuentas iba un diputado o iba uno de los que nosotros sabemos que es un vocero de este gobierno. Ahí puedes empezar a construir un caso, vea. Creo que, bueno, con la policía es más claro, creo yo, porque si no querés hacer algo que te están pidiendo que hagas, sabes cuáles pueden ser las consecuencias, vea. Entonces, ese número al parecer ha crecido muchísimo, sobre todo para Europa, si mal no recuerdo, que hay un montón de gente que ha decidido migrar a Europa, porque acuérdense que también no hay visa, vea, para Europa. Hoy sí hay para Reino Unido, pero a España podés entrar. Bueno, tranquilo. Reino Unido tuvo que tomar la decisión de limitar su número de visas. El número de salvadoreños que estaban entrando al Reino Unido, pues, porque se estaban quedando. Exacto. Se estaban quedando. O sea, de hecho, no sé, ACNUR era. Ellos estiman en 200,000 salvadoreños ahorita. Que han pedido asilo en otro país. 200,000 en todo el mundo. Sí, 200,000. ¿Por cuestiones políticas? No. Por distintas cuestiones, o sea, ellos no tienen, o sea, sí no tienen segregado o desagregado, digamos, ese dato, pero sí ellos dicen que se va sumando y que hasta el momento se cuenta con 200,000 personas que están ya sea en México, ya sea en España, ya sea en Inglaterra, ya sea en Estados Unidos, pidiendo ese asilo, esa protección de un país distinto al de ellos. Tú decías al principio, Oscar, que es gente que llega a nada y que a ningún lado, es decir, solo con su cuerpecito ahí, ¿verdad? Y el de su familia. Y entonces, la primera noche, las primeras semanas, ¿dónde duermen? ¿Dónde viven? Pues eso depende. Por lo menos el testimonio que nosotros tenemos, él nos comenta que cuando ya cruzan la frontera, porque ya cuando están en la frontera y logran pasar, los esperan distintos vehículos y parten por rutas distintas y los llevan a apartamentos o a viviendas. Entonces en esos apartamentos y viviendas tienen que esperar hasta que ellos puedan tener, digamos, ¿cómo se llama? Que puedan ver que la familia de ellos ha depositado en distintas cuentas una cantidad determinada, digamos que son $3,500, por decirte algo. Entonces les dicen, vaya, tú tenés que mandar a tu familia este listado de 5 personas y entre ellos distribuir $3,500. Cuando estas personas me manden la nota de abono, vos te puedes ir con ellos. O sea, es una forma también como una privación de libertad. Es una privación de libertad. Pero buena onda. Pero es una privación de libertad que ya les permitió cruzar la frontera, los protegió de la mafia. Estás hablando de los coyotes que te llevaron, ¿verdad? Sí. Ajá. Los protegió del desierto y los retiene hasta que ya puedan la familia dar esa fe de que ya se pagó para que puedan retirarse. O sea, tú das una cuota aquí antes de emprender el viaje, ¿cierto? Así es la cosa. Y das un complemento al llegar. El complemento lo das al llegar, porque te asegura que llegaste bien. Es que creo que no es un complemento, o sea, vaya, porque aquí hay familias, hay el caso de una mamá y 2 niñas que se fueron, que no llegaron y que regresaron con una deuda de $12,000. O sea, llegaron,
Ujú. A Estados Unidos y las deportaron. Y les dijeron, no, estuvieron en las famosas aulas de ICE Ujú. y las regresaron. Y ellas deben $12,000. ¿Pero a O sea, quién? la mamá, sí. A los al coyote. coyotes. Al coyote. O Porque sea, ellos cumplieron con llevarlas, que ya después Migración las agarró y les dijo, no, ustedes van deportadas, ya son otros 20 pesos. entonces ahí son $12,000. ¿Y Y cómo? ese era otro tipo de viaje. No era el viaje del migrante que tenemos nosotros, porque él iba, de hecho, decidió irse sin coyote de aquí hasta México. Y él iba buscando albergues, iba buscando amigos que le dijeron, mira, es que mi abuelo vive en no sé dónde, andate para allá y te va a recibir unos días. Y de ahí otro amigo, vaya, es que tengo una casa en no sé dónde, andate para allá y ahí te puedes quedar unos días. Y en todo eso él iba trabajando, iba hablando con su familia, porque él sí tenía un hermano en Estados Unidos, tiene un hermano en Estados Unidos, y le decía, vaya, necesito tanto, porque esto es lo que me falta, ya trabajé esto, necesito tanto, y con eso ya me dijeron que voy a pasar. Una vez que pasaba le dijeron, vaya, ahora necesito tanto que lo distribuyas en estas cuentas para que me dejen salir. Y de ahí, de hecho, los mismos coyotes le dieron una opción, vaya, una vez me pagues te podés ir o podés pedirle a alguien de nosotros que te lleve hasta donde vas. Pero eso ya no es con nosotros. Eso le pagas a él. Es un trato individual. Es un trato ya individual. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué crees que sale mejor? Que te vayas con él. Claro, porque vas en carro, vas tranquilo, vas acompañado, y así llegó él. Ahora, lo que pasa es que en ese trayecto igual la migración te puede parar. Pero en Estados Unidos es bien difícil. De hecho, esta gente decía que había pasado como desde 2018 que no hacían una redada, vea, los de migración, así en Houston. En Estados Unidos. O sea, la última que recordaba él era en Baltimore. Entonces, en Houston dicen que eso no pasa porque tiene sentido. Que hay un montón. Y tiene sentido porque de verdad que solo cuando nosotros fuimos ver a los jornaleros, vimos que 50, 60, en un solo 70 punto, jornaleros en un solo punto. O sea, la primera vez, como hicimos un recorrido, primero no encontramos a nadie, pero poco a poco empezaron a llegar a estos parqueos. Y fácilmente en el último que llegamos, que ya era un poquito más tarde, como a las 8, entre 8 y 9 de la mañana, ya habían fácil 50 personas esperando que llegaran los pickups para poder ellos ir a trabajar. Entonces, si ellos supieran que hay o que hay una posibilidad muy alta de redadas, esa gente no llegaría. Ajá. Igual, o sea, si las organizaciones ya tienen bien mapeado de estos puntos, obviamente también ya la autoridad las tiene mapeadas. Aquí hay algunos comentarios de gente que entiendo yo que también ha estado relacionado con este tema. Dice el número 0963. Eso de VIP es falso. Lo único que te garantizan es llegar, pero el viaje es horrible. Y al llegar para entregarlo a los parientes, deben pagar otros $5,000. $5,000. Tú dijiste 3,500. Yo creo que es lo que ustedes decían, ¿verdad? Es que el precio varía. O sea, creo yo, uno de los abogados de allá me hacía una broma y me decía, si usted viene aquí a verlo de asilo, en cualquier lugar, por como usted se ve, le cobrarían $10,000 o más. Aquí siempre le vamos a cobrar 2,500 y en otros lugares le cobrarían 5,000. Entonces es básicamente una cuestión de suerte y de percepción, vea. Pero yo creo que él se refiere a los que te llevan, no a los abogados que pero igual, para los trámites. Pero igual creo que es una cuestión de suerte, es una cuestión de percepción del coyote y de cómo va, vea. O sea, los viajes VIP existen porque hay varias personas que saben que se van en avión, pues. Hasta eso ha llegado el VIP. El VIP. ¿Te vas en avión de aquí a dónde? Estados Unidos. ¿Y allá cómo entras? Eso es lo que... Con todas las restricciones por eso que es hay. VIP. Exactamente, Es una por eso mafia. es VIP. Es una mafia. A ver, ahí hay otro, aquí hay otro. ¿Qué otros dicen? Freddy Gómez, es sobre el caso Nielsen versus Ramos, que hablamos hace un momento, que está pendiente la cuestión del TPS. ¿Cuál dijeron que se prevé que sería el desenlace? Pregunta Freddy Gómez. El desenlace, o sea,
recuerden de que estamos en año electoral en Estados Unidos y el tema migratorio es bien delicado, sobre todo para unos demócratas a los que no les ha ido tan bien bajo el mandato del presidente Biden. Entonces es bien probable que no se quieran meter a nada de eso. O sea, había una cosa que creo que sale en este video o en el pasado, que nos decía la cabeza de la organización, decía, hemos estado peleando porque del TPS pase a una residencia temporal. Vaya, eso no va a pasar. Eso ya sabemos que no va a pasar. Que la gente que tenga TPS pueda aplicar a la residencia no va a pasar, y mucho menos este año por estas causas, son elecciones. Sí, siempre se baraja el tema de una amnistía cada vez que vienen elecciones, porque la gente tiene esa esperanza, ¿verdad? O digamos que también es como una forma de ejercer esa presión, pero también el peso de votar temas a favor de la migración antes de las elecciones se ve por ciertos sectores como una afrenta, ¿verdad? Entonces, muchas veces por eso es que no vemos nada, y seguramente no se va a hacer nada en este tema durante estos días. Y no puede ser una nueva orden ejecutiva, porque el TPS es una orden ejecutiva. ¿No podría el presidente Biden hacer una nueva orden ejecutiva de otros 18 meses? Esa pregunta creo que te la voy a poder contestar en una semana o en 2 semanas. Oscar, Raúl, los salvadoreños con los que ustedes conversaron, que ya tienen 15, 20, más años de vivir en los Estados Unidos, que ya pasaron por donde asustan, ¿cómo ven, qué comentarios les hacen del país? Pues sí perciben ellos un cambio, digamos. Sí creen que las cosas están cambiando aquí en El Salvador. De hecho, habían 2 o 3 que decían que tal vez hoy sí se animaban a venir, porque sí veían que todo estaba mejorando. O sea, creo que eso tiene que ver mucho con el esmero comunicacional que hay, desde aquí para que la gente de la diáspora perciba exactamente ese tipo de país. Entonces, sí hay gente que no está convencida todavía sobre estos cambios, pero es la minoría. O sea, la mayoría de gente de la diáspora con la que hablamos está muy convencida. Igual esta gente de estas organizaciones que tiene contactos con muchos salvadoreños al día, migrantes, también está consciente de la popularidad que tiene el presidente, por lo menos en Houston. Vaya, pero ante esta percepción de que las cosas están cambiando para mejorar, de acuerdo a lo que tú dices, la gente se sigue, o sea, las cantidades de personas que siguen llegando, ¿es igual, es más o es menor? ¿Qué les decían estas organizaciones? Pero es que de eso no hay videos de YouTube con un gran alcance, ni hay gente que le esté metiendo dinero a ese tipo de estrategias a ese tipo de estrategia comunicacional. O sea, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿vea? O sea, es más probable que la gente de la diáspora vea todo lo relacionado con Juan Soler, creo que se llama este tipo, de telenovela, sí, el actor Juan Soler. Todo lo que pasó este fin de semana con eso, a que vea la nota de Voz Pública donde dice de que hay que no se ha entregado 1,900 niños no acompañados yéndose por mes. Entonces, sí, ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? Pero eso es lo que casi siempre hemos hablado cuando me invitan ustedes acá. Sí, el tema de la percepción. El tema de percepción y comunicación. O sea, yo creo que pues sí, no, yo me refería a las organizaciones que apoyan a estos migrantes ilegales. ¿Qué les dicen? No sé si hay datos o no hay datos, ¿verdad? Porque también pueden haber percepciones. ¿Hay más gente yéndose? ¿Hay menos gente yéndose? ¿O es igual la cantidad de gente yéndose? De 2020 y parte de 2021, ellos decían que seguía como esta migración por goteo, pero que desde mediados de 2021 a la fecha que nosotros estuvimos, que fue mayo o junio, ya se había desbordado. O sea, ya estaban ya no es goteo, sino que es flujo constante. Es un flujo constante de salvadoreños, y eso lo vemos en las estadísticas que publica el CBP, el Border Patrol. O sea, son como 55,000 salvadoreños entre octubre de 2021 y julio
detenidos en la Y frontera. son 256 que salen todos a diario. Ujú, porque la gente detenida en la frontera sur continúa siendo considerable. Sí, Y familias completas continúan siendo considerables. y los niños no acompañados van a superar la crisis del 2014 o 15 que tuvimos. O sea, sí, la gente se sigue yendo y se sigue yendo en tandas. O sea, esto de Guarjila fue este año. También Elmer Romero de Crecen nos contaba de otro que se fueron 50 y de los 50 solo agarraron como a 3 que no pudieron pasar. Según Voz Pública, de cada 100 salvadoreños que son interceptados en la frontera sur de los Estados Unidos en el 2018 y 2019, de cada 100, esos años 13 eran menores de edad. Ahora son 17 de cada 100. Exacto, y eso creo que habla o debería hablar más que Juan Soler. Eso debería impactarnos más que un actor argentino diga lo que dijo. El problema es que no lo sabemos o no se sabe comunicar, o ya la gente lo da por hecho y es como una situación normalizada, ¿verdad? Que nos vamos a ir siempre. Y también recuerden de que explicaciones para eso pueden haber un montón, ¿verdad? Inventadas, o sea, reunificación familiar, que ellos creían que estaban en peligro, pero en realidad no estaban en peligro, entonces decidieron irse. O sea, pueden haber un montón de explicaciones así que no necesariamente sean verdad y justificar así esos números elevados, ¿verdad? Yo creo y sostengo todavía lo que dije la última vez, quizás para nosotros no impacta algo como lo del plan control territorial, pero habrá gente que se siente más segura. El problema es que ya no solo es una cuestión de seguridad, sino que es una cuestión económica, ¿verdad? Y la economía no se puede esconder tan fácil ese incremento en la vida, donde antes comprabas una libra de queso a 4 o 5 dólares y ahora vale 7. Eso no se puede esconder. Oscar, ¿quiénes son los líderes o quiénes mueven a las comunidades de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, principalmente salvadoreños allá en la ciudad de Houston? O sea, ¿están claramente identificados? ¿Son organizaciones? ¿O cómo es la cosa? ¿Querés hablar de Teodoro? Me gusta ese nombre. Teodoro. Bueno, Teodoro Aguiluz. Teodoro Aguiluz es una persona un salvadoreño que vive en Estados Unidos, que digamos que es toda una celebridad y es la cabeza de esta organización Crecen, donde nosotros estuvimos. ¿Por qué es una celebridad? Porque todo el mundo en Houston sabe quién es Teodoro. Todo el mundo sabe que Teodoro les puede ayudar con el tema de migración. Todo el mundo sabe que Teodoro se mueve en ciertos lugares, y entonces todos siempre están buscando acercarse a ese tipo de personas. O sea, Teodoro te resuelve. Teodoro resuelve y ha luchado. O sea, Teodoro estuvo en una huelga de hambre frente a un consulado, una embajada, porque dejaron de maltratar a migrantes. Le han hecho un mural ahí en Crescent donde sale él sin camisa y los migrantes. O sea, él es un referente en el tema migratorio. Es un luchador. Él es el director ejecutivo de Crescent. De Crescent, Sí. exacto. Y es tan referente que es bien interesante que, a pesar que Crescent tiene sus propias redes sociales, dependen más de las redes sociales de Teodoro para hacer convocatorias, para llamar a las personas por temas de TPS, porque le creen mucho a él. Entonces sí lo ven a él como una persona creíble. Entonces ese tipo de personas son las que están siendo consideradas como estos líderes de opinión y estos líderes comunitarios adentro de Houston. Y Teodoro ya está legal. Sí, Teodoro tiene años. Se apegó a algún programa y ya está legal. Lo que yo he visto también mucho son estas familias que van a pie, ¿verdad? En su deseo de llegar a Estados Unidos. Y cuando digo familias, a mí las caravanas. A mí me impacta mucho estas personas que van con bebés en brazos o que llevan al bebé de 1 año en un cochecito. Y yo me pregunto, ¿y cómo hacen con estos niños en el camino que no llevan nada? Los que tenemos hijos sabemos lo que es andar con un niño de 1 año, ¿verdad? Entonces me pregunto, ¿ustedes pudieron conversar con familias de este tipo al otro lado? Es un drama completo y constante, sobre todo porque
esta gente creo que optó por eso. No creo, estoy seguro que optó por eso porque creían que se iban a ahorrar esto de pagar el coyote, vamos juntos. Ir en las caravanas. Ir en las caravanas. Entre todos nos protegemos. Entre todos nos protegemos. Creo que después de la cobertura mediática y de cómo se reaccionó ante las primeras 2 caravanas, que era como, aquí está toda la ayuda y que les damos comida, la gente creo que se animó a seguir haciendo eso. Pero vaya, eso no quita todo lo que tiene, o sea, todo lo que pasa en el camino, que es a veces dormir en la nada. O sea, el migrante se va sin nada. O sea, sí. O sea, no tenés un hotel en el que vas a llegar. Y en el camino no hay nada. Bueno, acaba de morir una niña la semana pasada en el río Bravo, que se le soltó a la mamá en el cruce y se ahogó. Pero o ese el caso tipo, también del padre que murió, del salvadoreño. Oscar y Valeria, que murieron en el río Bravo. Vaya, pero ese tipo de cosas creo que deberían por lo menos ser más valoradas que la opinión de un actor. Y yo todavía ¿Qué fue lo que dijo el actor? Pues que, hay que buscarlo. Pongámoslo en contexto, porque el actor dijo ser muy fan del presidente Nayib Bukele. Okay. Entonces montaron una entrevista y que habían medios aquí que eran poco confiables. Básicamente eso en resumen. Y creo que vaya, o sea, eso está bien, está bien que lo haga, él tiene su opinión, que la diga, si él es lo que cree, es lo que cree, sí. Pero vaya, hay otro tipo de cosas, hay un drama aparte en esto de la migración que parece que se invisibiliza a la par de otro montón de cosas que pasan en este país, vea. Pero que ya una niña muera tratando de cruzar, que tengamos 200 niños mensuales no acompañados, yéndose, diarios. Vaya, eso debería de tocarnos de otra forma. Sí, lo que tú dices, deberíamos de estar poniendo atención a esas situaciones reales, ¿verdad? O sea, esas noticias sí deberían de ser virales. Deberían de ser virales, pero también deberían de impactar a la gente que genera las políticas públicas de acá. Porque vaya, puede ser que quizás no era necesario ponerle tanta atención y tanta inversión al Bitcoin, pero sí era necesario empezar a ver lo del desplazamiento forzado interno. Hay una ley ahí que no, y que se le podría invertir a esta ley. Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Exacto. Sobre el tema del desplazamiento interno. Entonces, porque el desplazamiento interno es el primer paso para que después te vayas de aquí. Ahora, esto viene de la época de la guerra, Oscarito, también. No, esto no es, esto sí no es de... esto no es de ahorita. Esto no es de ahorita. Ajá. Se incrementó en la guerra interna. Pero sigue habiendo, o sea... Sí, no, o sea, se incrementó ACNUR y continuó. Social han estado documentando muchos casos de desplazamiento interno, ya sea por violencia, por cambio climático o incluso por personas de las comunidades LGBT, LGBT, que han tenido que irse de sus casas porque se enfrentan a distintos peligros, ya sean físicos, sociales o económicos. Sí, o sea, por eso decía, ¿ves? O sea, lo que tú dices es, no se ven las políticas públicas, es decir, aquellas leyes que vayan dirigidas a detener este tipo de situaciones. Claro, hay políticas públicas que se ven y que se están anunciando con bombo y platillo, pero creo que hay otras que servirían para mitigar eso, que parece que no existen y que lo mejor es tapar todo. Ok. A ver, Houston, decías tú en la pausa, nos comentabas en la pausa, de que básicamente es estar en México, o sea, no hay barreras del idioma, no hay, o sea, digamos que es bastante propicia para los migrantes. Sí, es más barata que otras ciudades de Estados Unidos. Es más barata que Nueva York, sin duda. Es más barata que el Distrito de Columbia. No estoy seguro si Los Ángeles, por eso sí lo desconozco. No, sí, es más barata. Pues es más barata que Los Ángeles si no hay esta barrera del idioma con la que te encontrés, porque inclusive los ciudadanos estadounidenses, la mayoría también
Por lo menos lo entienden. Mastican el español. Mastican el español. Creo que están bien pagados estos trabajos como jornaleros, pero ojo que es un montón de sacrificio, vea. O sea, es... Hay una nota de estas que han presentado que dice vivir en otro país no es vida, dice alguien. Sí, claro, porque es que la gente cree que... y esto se desarrolla a lo largo de todas las entrevistas, vea, que la diáspora, porque cuando viene la gente, viene así como, uy, vamos y gastemos. ¿Qué me trajo? Y, ¿Qué me trajo? Entonces, volvámonos locos. Aventando billetes. Entonces, pero que en realidad para hacer eso y para mandar las remesas es un sacrificio inimaginable, vea. O sea, yo creo que lo que se nos escapa a veces es, generalmente aquí en El Salvador tenemos un trabajo y con ese trabajo nos rebuscamos y vamos saliendo mes a mes, día a día. Allá se tiene que tener más de un trabajo y entonces descansar es muy poco. Tener una vida que no solo sea trabajar es casi inexistente. Y no solamente eso, sino que también está el tema de la soledad. Entonces, muchas personas con las que estuvimos platicando comentan que el primer golpe que tenés es, llego, generalmente va donde un familiar, pero hay personas que llegan a una ciudad sin ese apoyo, ¿verdad? Entonces, sin nadie. Y recordemos que Estados Unidos no es como El Salvador, que en 2 horas llego a ¿cómo que se llama? Mi pueblo, en 2 horas voy a la playa, en 2 horas voy al volcán. En Estados Unidos pueden ser días de ¿cómo que se llama? De camino. Entonces, esa soledad es parte de lo que ellos los mata, y hay gente que trata de tener ese contacto diario. O sea, yo creo que todos tenemos alguien que está en Estados Unidos que nos está escribiendo casi todos los días porque necesitan ese contacto. Bueno, o sea, nosotros somos un caso, aquí hay mucho radio escucha, ¿verdad? De salvadoreño que se fue a los Estados Unidos, pero que la radio se convierte en el cordón umbilical, ¿verdad? De mantenerse un en saludo contacto. para todos ellos, ¿verdad? Un saludo Sí, para saludo. todos ellos, porque nos honran que a través de nosotros estén ligados a su país. y como dice Oscar, entonces tenés esos componentes sociales, psicológicos y económicos que no son fáciles para cualquier persona, ¿verdad? Y aquí en El Salvador generalmente no se es consciente de ese sacrificio. Sí, o sea, no se valora ese dinero con cuántos son los sacrificios que lleva. Las horas de trabajo. ¿Cuánto realmente costó en el apartado Ajá. físico y mental de una persona? Aquí tenemos varios comentarios. Está Vladimir Lobato. Vladimir es otro caso de cordón umbilical. Vladimir es de Zacatecoluca, pero vive en Calgary, en Canadá. Hace poco estuvo aquí en el país y dice: les daré mi opinión. Sí observé un cambio. Pude caminar en la calle con celular en mano, pero creo que es una seguridad ficticia y exclusiva del Salvador del mundo hacia arriba. Creo que se verá la verdad una vez la reelección se dé. Espero que no, dice. Entonces veremos la verdad de todo. El fenómeno migratorio, dice el número 2787, es una realidad latinoamericana de carácter histórico. Sin embargo, sus variantes siguen ligadas a factores socioeconómicos de cada uno de los países. Las políticas restrictivas de Estados Unidos hacia los migrantes no detienen el flujo. En el caso del país, se ha podido evidenciar que hay una disminución en la migración, de acuerdo a él, al número 2787. Dice Teodoro, ¿qué? Para buscarlo en las redes. Teodoro Aguiluz. Teodoro Aguiluz. Houston. Ajá. Houston. Esta es una participación del Música Manía. Hoy es la 4ª y última entrega, entonces. ¿O están viendo si hay una quinta? Habrá una quinta, solo que no sabemos si es miércoles o viernes de esta semana. ¿Y de qué trata la 4ª? La que se publica hoy es el viaje de un migrante. Un migrante cuenta todas las peripecias que tuvo que hacer para llegar, que de hecho ya les resumimos bastante de la última parte del video acá. Spoilers. Para llegar a Estados Unidos. Él logró llegar, pero lo deportaron. Lo deportaron otra vez porque... ¿Otra vez? O sea, era su segundo era intento. su segundo intento. Ajá. Y esta última lo deportaron porque se le arruinó una luz del carro que tenía. Lo pararon y lo regresaron. Le pidieron los papeles y lo regresaron. Eso. O sea, lo que ustedes están mostrando es un caso real de alguien que migra de manera ilegal y todo lo que tienen que pasar.
Bueno, ahí están en revista disruptiva.media, Diasporanification, ¿verdad? En sus distintos capítulos. ¿Qué dice Carmen Rodríguez? Saludos a Antonio Beltrán también, que dice buenos días. Carmen Rodríguez, periodista, ¿verdad? Creo que es ella. No sé. No, es que aquí está usando palabras que no son radiales. Sí. Pero, bueno, pero aquí... Traduzcamos. Sí, estoy tratando, lo que pasa es que va una tras otra. Está muy difícil. Sí. ¿Qué buscan ustedes ya para el final? ¿Cuál era, digamos, el objetivo de estos reportajes? Visibilizar, recordar que este fenómeno es multicausal, que este fenómeno sigue ocurriendo, no se ha detenido, no es un fenómeno que va a la baja, es un fenómeno que se mantiene, la gente siguió migrando en pandemia, sigue migrando después de la pandemia, migró antes de la pandemia y obviamente vamos a tener siempre estos casos de aquí a mucho tiempo, ya sea por reunificación familiar, ya sea por buscar un mejor lugar en Estados Unidos o en cualquier otro país, pero la gente se sigue yendo de El Salvador y se siguen yendo de El Salvador porque no lo ven como un lugar fiable para poder vivir. Lo que él dijo. Fiable en todos los aspectos, ¿verdad? Ajá. Sí, fiable me refiero a economía, seguridad, salud, y que tenemos etcétera. Que tener en cuenta, que este tipo de nuevas razones de migración como el cambio climático, que empecemos a pensar en eso, ¿vea? O sea, yo sé que el cambio climático cuesta porque creo que es como lo de la vacuna, ¿vea? Miles de negacionistas, pero ¿qué pasa? Y que veamos que inclusive hasta en San Salvador una lluvia inunda. Segundos. Exacto. Entonces, eso es diferente en el interior del país, por ejemplo. Porque en una inundación podés perder tu forma por la que te sostenés, tu casa, los animales que te dan X cosas. Entonces, y esa es la gente que ahorita se ve afectada y que tiene que irse. Muy bien, gracias Oscar, gracias Raúl por venir a contextualizar esta serie de reportajes. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, pongan mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.